Sí, recordamos sus inicios, los movimientos que Dios permitió en aquellos años, las primeras semanas que salió el misionero y su esposa para compartir el Evangelio. Dios nos dio esa gran bendición de poder ir con él a tocar las puertas, a hablarle a la gente de nuestro Dios. Hace unos 2 años atrás, pues Dios nos dio una bendición muy grande de ir a comer al restaurante, hermano, sin saberlo, y vi ahí una pintura, hermano, y le dije a mi esposa: mira esa pintura, esa fotografía, ese cuadro. Y hermano, el hermano Isaac me dijo: hermano, esa hermana es de Cordero de Dios, ya sacó Dios en el cielo. Y hermano, fue la primera persona, cuando estábamos tocando esas puertas, salió ella de su casa y nos recibió y nos escuchó, y siempre su característica me dijo: oye, hijo, qué bonito hablas. Y a la hermana Carmen, a mi esposa, me dan chance de hablarle a una vecina para que venga y los escuche. Y el hermano fue y llamó a su vecina, y ese día que le compartimos el Evangelio, se entregó a Cristo. Amén. Verte aquí en su bendición. Yo creo que en el cielo vamos a tener sorpresas tan preciosas, maravillosas, de estar al lado de nuestro gran Dios y ver el fruto que para la gloria de Dios tú puedes traer a Él en tu vida. Sírvele con integridad, sé fiel, no dejes, hermano, que nada ni nadie te aparte de esa unión con Él. Porque esa relación con Él, hermano, no solamente está beneficiando tu vida, está beneficiando la vida de muchos otros. Y el Señor, hermano, es tan bondadoso que, hermano, cuando nosotros le honramos, dice el Señor, Él nos honra. Pero si le tenemos el foco, Él nos menosprecia. Y yo no quiero ser menospreciado por nuestro Dios. Un gusto verte también, hermano, y a todos, hermano, a todos, gracias, hermanos, por orar con nosotros. Sé que estuvieron orando con nosotros. El pastor compartió de nuestra experiencia en la carretera, y se nos compuso un vehículo. El vehículo tuvo que regresarse, esperamos otro que nos trajeran desde Monterrey para continuar nuestro viaje acá, y ahí estamos casi terminando el trabajo ahí en el instituto, y esperamos, hermano, que el lunes quede listo, ¿verdad? Como un agradecimiento a nuestros hermanos del equipo que viene. Les dijimos: vamos a ir al mar el lunes, para el martes regresarnos, pero el trabajo se amontonó, ¿verdad? Hay muchas complicaciones. Oren por el IPE, hermano, oren por las necesidades. Uno empieza a trabajar y empezamos a sacar fallas, pero entre más le mueve, pues hay más, ¿verdad? Pero es la obra de Dios, hermano. Y gracias a Dios por los siervos de Dios que allí están cumpliendo su servicio. Gracias también por las iglesias que tienen esa confianza de enviar a sus jóvenes a estudiar ahí. Y también gracias a Dios porque nos da la oportunidad de hacer un poquito de lo que esa institución ha hecho tanto en nuestra vida. Yo soy graduado de ahí, mi hijo también es graduado, mi hija Mónica también es graduada, mi yerno Juan Manuel Centella también es graduado, Juan Manuel Guillermo también es graduado, y ahora nuestra hijita Rebeca, la más chiquita, pues también ella está terminando su segundo año. La gloria de nuestro Dios. Oren por ella. Nosotros quisiéramos tenerla en la casa, disfrutar con ella todo este tiempo, pero esa es la voluntad de Dios. Ya son 7 años fuera de la casa, fuera de la universidad, hizo su carrera, y terminando su carrera estuvo sirviendo, trabajando 1 año en lo que ella
estudió y después de un tiempo dijo, papá, Dios me está llamando al ministerio y yo solamente me di cuenta, oración contestada, que mis hijos te sirvan, Señor, en la carrera que estén, en el oficio que ellos tengan, pero que en su corazón tengan a bien servirte. Y pues esperamos que en 2 años Dios nos dé esa bendición de poder ver la paz. Amén. Gracias, hermanos, los amamos en el Señor, sigan adelante, tremenda iglesia, hermanos, Dios nos ha hecho sentir en casa y nos estamos gozando de alabar a nuestro Dios y de seguir honrando de verdad en lo que podemos con nuestra vida. Amen a su pastor, amen a su familia y hermanos, que esta obra de Dios siga adelante para la gloria de su nombre. Salmo 122, hermanos, vamos a ver las escrituras en esta hora. Salmo número 122, perdón. Y vamos a leer aquí una porción pequeña de este salmo y vamos a enfocarnos en uno de esos versículos. Dice la palabra de Dios. Bueno, es un salmo pequeño, hermano, vamos a leerlo todo. Les invito a que nos pongamos de pie, como ven, hermano, y con reverencia al Señor vamos a leer las escrituras. Salmo número 122. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de sus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Dice el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por la bendición tan grande de poder estar en este lugar. Hoy es el día del Señor, es tu día, Señor, que has enseñado a nosotros a apartar de todo para reunirnos y alabar tu nombre, adorarte, Señor, y estar atentos al consejo de tu palabra. Gracias por la enseñanza en la escuela dominical, gracias por tu siervo que está haciendo este esfuerzo de traer, Señor, a la congregación esta palabra que ha de nutrir el alma, que ha de ayudar para conocerte mejor cada día y también para preparar nuestro corazón para ser mejores hijos tuyos. Te pido tu bendición en este momento, Señor, que hables a nuestro corazón, ya lo has hecho, pero Señor, que sigas hablando en esta hora a través de lo que vamos a compartir, que tú recibas honra y gloria, pero que seamos edificados en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos y suplicamos bendiciones para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Yo creo que por el tema que vamos a estar viendo hoy, hermano, cada domingo que determinamos en nuestra vida, voy a asistir al culto, preparo mi corazón y bueno, me dispongo para estar presente y, hermano, reconocer en todo, cada aspecto del culto, en todo, ver la mano de nuestro Dios obrando en nuestra vida a nuestro favor. Yo creo que aquellos que se quedan en casa el día del domingo, el día del Señor, se pierden de algo muy grande, hermano.
tenemos la bendición de orar a Dios en casa, hermano. Tenemos la bendición de leer la palabra de Dios en casa. Aún cuando estamos en el camino, aún cuando estamos en el trabajo y hay algún receso, en todo lugar podemos cantarle a Dios, podemos abrir las Escrituras y ser edificados por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero la reunión de la iglesia, hermanos, el congregarse, no es una invención del hombre, no es, hermanos, la voluntad del pastor, aún, hermano, no es el acuerdo al que todos llegamos. El Señor Jesucristo dice en su palabra, hermano, que no debemos de dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Y cada día, hermanos, estamos más cercanos a la venida de nuestro Señor. Entonces, aquí en la palabra de Dios, hermano, desde los tiempos antiguos, no solamente de el momento cuando el Señor Jesucristo instituyó la iglesia, cuando el Señor, hermano, dejó aquellos discípulos que iban a ser receptores del Espíritu de nuestro Dios y con ellos iba a comenzar la iglesia, no. Antes Él lo había mencionado, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vemos, hermano, cómo el Señor Jesucristo, a partir de ahí, empezó esta gran obra maravillosa de la cual nosotros los cristianos somos parte. Pero en el Antiguo Testamento, hermano, hay muchos pasajes que podemos ver, estudiar y reconocer en la Biblia que el Señor, hermano, tiene ese deseo que tomemos en cuenta a Él. Yo puedo imaginar, hermano, cuando el salmista, cuando los hombres del pasado podían darse cuenta al voltear al tabernáculo de reunión y saber, hermano, que la presencia de Dios ahí estaba. La vez que por primera vez ocurrió eso, aquella casa se inundó, hermano, de la maravillosa presencia de nuestro Dios. El día, hermano, cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto para embargar la vida de los discípulos, cosa maravillosa. Y, hermano, dice aquí la Escritura que el salmista, de una manera muy preciosa, dejó que el Señor le usara para que nosotros tuviéramos estas palabras que han de ser aliento a nuestra vida. Dijo David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Yo me alegré con los que me dijeron, a la casa de Jehová iremos. Hay una palabra bien importante aquí, hermanos, en estos versículos, y es la palabra alegré. Esa palabra alegré, hermano, significa gozo. La concordancia Strong nos dice que el significado de esa palabra está relacionado con gozo. Porque hay personas en el mundo que no tienen gozo, porque no tienen a Dios, porque no conocen a Dios, porque no han tenido la experiencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo van a tener gozo? Hay cosas superfluas, hermano, que uno en el mundo puede alcanzar o tener o procurar y aún hacer por alcanzarlas, pero, hermano, es un mundo pasajero. Casi todo el mundo está involucrándose en pecado, en actividades deleitosas, hermano. El pecado trae deleite a la vida. No hay un pecado que no, yo no voy a practicar este pecado, porque no, todos los pecados son deleitosos, pero es un deleite que dura un momento. Y la alegría y el gozo que el Señor da es por siempre. Amén. Yo puedo imaginar, hermanos, cuando decía el pastor, somos una desorganización organizada. Qué hermoso es ver eso, hermano. El saludo fraternal, el abrazo de alguien que quizás ni conoces. Hermano, el sentir
la actitud del corazón de aquel que te está diciendo Dios te bendiga, bienvenido, de aquel que dice qué gozo me da volver a verte, el cantar esos himnos preciosos. Hermanos, gracias por el director de la música, me encanta cómo dirige la música. No sé si quiera prestarnos un rato allá, hermanos, para tumbar la chamba de hermano Juan René, ¿verdad? Pero hermanos, gracias a Dios porque Dios nos ha provisto todo, hermano. Mire el aire, mire las instalaciones, hermano, todo, este cafecito, hermano. Yo me quedé con ganas del café, se me tiró acá, hermano, en la silla como un bebé. Pero cuando terminemos no lo voy a perdonar, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, gozo significa esa palabra alegre. David, hermano, estaba siempre gozoso cuando él iba al tabernáculo. Era la casa del Señor en aquel tiempo. David siempre anticipaba con alegría, y eso debemos hacerlo nosotros, hermano, con anticipación, adorar, servir a Dios aquí en este lugar, porque a Él le encanta, hermano, que nosotros lo hagamos. Dijo David: Jehová, la habitación de tu casa, perdón, hermano, es el Salmo 26, versículo 8, dijo el salmista: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Hermano, lo que alegraba al salmista era que él iba allí. Pero ¿sabe algo, hermano? Ahí estaban sus amigos. Mire, hermano, los bares en el mundo. El hombre muchas veces, hermano, prefiere salir del hogar y salir de la casa y dejar a la esposa y dejar a los hijos, porque, hermano, su vida es triste. Hay un vacío en su corazón, en su mente, no hay una satisfacción en su alma. Pero él abre las puertas de esa cantina, hermano, y allí están sus amigos sentados y lo vitorean porque ha llegado, ya te dejó venir tu mujer. Y hermano, la verdad es que sí están alegres, bien alegres, hermano, y están tirando de gritos, hermano, y están cantando, hermano, desafinados y ni cuenta se dan. Y están disfrutando, hermano, al grado que ellos sacan su dinero, invitan la siguiente ronda y, hermano, no les importa gastar todo lo que tienen, porque esos hombres con quienes están conviviendo en la cantina le dan alegría, le traen gozo. Pero, hermano, cuando el día termina, ¿cómo está ese hombre en casa? Lo paró antialcohólico. El día que veníamos de la conferencia no sabía que había retenes de antialcohólico. Y le dije al hermano Luis Miguel, que nos acompañó de Chihuahua, maneja tú, hermano. Y gracias a Dios, hermano, habíamos llegado a los Lobos, y ese policía, pues, les quiere oler, ¿verdad?, si no han bebido alcohol. Y dijo, ¿de dónde viene? Y dice Luis Miguel, pues venimos de los Lobos, pásale. Hermano, qué trabajo tan tremendo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, hermano. No solamente llegan sin dinero, no solamente se encuentran con problemas de salud, de enfermedad, por todo lo que están haciendo con su vida. Sin embargo, hermano, el Hijo de Dios menosprecia muchas veces ese contentamiento. David nos enseña a formar convicciones, porque más que una decisión, estar aquí reunidos hoy, hermano, es por una convicción. Obedecer a Dios, amar a Dios. Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Ellos amaban a Dios, hermano, y esto los hacía feliz. Él estaba alegre. David estaba bien contento y gozoso de ir a la casa del Señor. En ese tiempo, hermano, la casa del Señor era una cosa, pero el día de hoy es otra. La casa del Señor ya no es un templo hecho por mano de hombre. La casa, la habitación del Señor, somos nosotros mismos. Somos la iglesia del Señor. Dijo Pablo a Timoteo allí en el capítulo 3, su primera carta, el versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si un día alguien te pregunta, ¿por qué dices tú que eres la habitación de Dios? ¿Por qué lo dice? Aquí está diciendo Pablo a Timoteo, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y hermano, lo sostiene Pablo, columna
y baluarte de la verdad. Entonces, igual que David, hermano, nos alegramos de estar aquí. Nos alegramos, hermano, de venir y cantar. Nos alegramos de venir y adorar. Nos alegramos de oír la enseñanza de la escuela dominical. Nos alegramos, hermano, de la predicación. Tenemos compañerismo, oramos juntos, hermano, trabajamos para Cristo juntos. Y todas esas cosas nos traen alegría. La palabra de Dios, hermano, es tan preciosa de indicarnos que Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Y hermano, si vamos a la iglesia es con ese propósito. Porque cuando cambiamos el propósito, hermano, cuando cambiamos el enfoque y cuando llegamos al templo de reunión de la iglesia con un pensamiento distinto, vamos a sufrir. No, que ha aumentado el culto, pastor José. No, pastor, a ver si le mete una tambora o algo, porque no, estamos bien tristes. Estamos y no saben. Yo estoy alegre, hermano. Pero cuando el cristiano llega a sentir eso, arregle su vida. Porque si hay algo que va a robar el gozo de la salvación, el mismo salmista lo dijo: cuando pequé y caí en mi pecado, y traté de esconderlo, y traté de que nadie, aún llegó a pensar David, Dios no se dé cuenta de lo pecaminoso que yo he sido. Entonces, hermano, llegamos para darle a Dios su merecida alabanza. Llegamos para satisfacer nuestra alma en el sentido correcto, recibiendo del Señor, hermano, su bendición. Yo creo que el fin principal del hombre, hermano, cuando llega al templo de reunión como iglesia, es de honrar a Dios, es de glorificar a Dios y, hermano, gozarse de Él para siempre. Que cuando el templo se abra para que la iglesia regrese a casa, vaya donde vaya, hermano, ese gozo permanezca. Que en la casa, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, la gente pueda darse cuenta del gozo de estos cristianos aleluya. Yo creo tan seguro está mi corazón que cuando adoramos y glorificamos a Dios, hermano, y hacemos lo que debemos hacer, tenemos nuestro corazón gozoso siempre. Nuestro corazón está lleno de esa alegría que el salmista también experimentaba. Toda la gente, hermano, tiene buena razón para adorar a Dios. Tú de una manera, yo de otra, puedo reconocer en mi vida estos asuntos entre Dios y yo. Son motivos para estar alegres adorando a Dios en su día. El Salmo 126, hermanos, versículo número 3, dice el salmista, allí en esa escritura, Salmo 126, versículo número 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y la consecuencia que es, hermano, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermano, ¿sabe qué? Son completamente no merecidas. Tú no mereces, yo no merezco las grandes cosas que Dios ha hecho a nosotros. Mas, sin embargo, el Señor las hace. Sus bendiciones traen gran gozo a nuestra alma. Hermano, nuestra alegría es tal de modo que queremos decirle al Señor: gracias por tu bondad. Queremos que otros, hermano, honren y glorifiquen al Señor cuando nos preguntan: ¿por qué estás tan alegre? Yo recuerdo mi madre estaba en el ataúd y, hermano, había un gran gozo en mi corazón. Y miembros de la familia se acercaron y me dijeron: ¿por qué no lloras? Eran parientes de ella. ¿Por qué no estás triste como nosotros? No hay razón de estar tristes. Y Dios me permitió compartir el Evangelio a esas personas. Y algunos de ellos, hermano, lo creyeron, lo aceptaron en su vida. Y el gozo del Señor es su gozo también. Pero, hermano,
el salmista nos enseña en el Salmo 34, en el versículo número 2, hay gran cantidad de pasajes como estos, hermano. Salmo 34, el versículo número 2, donde dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Entonces, hermano, cantar esos himnos tan preciosos. Estuvimos escuchando, ¿verdad?, el viernes, el tiempo de dirección de música del hermano Isaac Luna, y cada que inició un himno, él nos dio una parte de la historia del himno. Hermano, eso es precioso. ¿Por qué es que cantamos estos himnos? ¿Quién hizo esos himnos, hermano? Y todos los himnos que cantamos nosotros como iglesia, hermano, hay un corazón agradecido a Dios, que le honra, que le glorifica. Y ese corazón, hermano, no quiere de manera egoísta guardar lo que en su corazón alegre ha experimentado por la mano todopoderosa de Dios. Y bendito el Señor, hermano, por esos himnarios maravillosos. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente que debemos de amarlo, que debemos de adorarlo. Amamos, gloriamos el nombre de Él, cantamos alabanzas a Él. Hermano, dice el Salmo 103, ahí en el inicio de esos Salmos 103, bendice, versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nuestros corazones, le puedo asegurar, hermano, están llenos hasta rebosar con las bendiciones de Dios. Hay la voluntad de Dios, hermano. Esfuérzate en obedecerle. No dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Ama la obra de Dios. Ama a la gente de Dios. Ama a los siervos de Dios. Ama a las almas que no tienen a Dios. Y el Señor, hermano, será honrado. Y el Señor te honrará. Y no hay cosa en la vida de nosotros los hijos de Dios que al recibirla de Él no produzca en nosotros alegría. Alegría. Aun cuando estamos en las pruebas. El apóstol Pedro dice allí en sus escritos, en la primera carta, que vamos a estar pasando por pruebas. Pero dice: tomar por sumo gozo, hermano, cuando estamos en pruebas. Porque van a durar un poquito. En comparación a la eternidad gloriosa con el Señor, hermano, el tiempo de la prueba es un poco. Y lo precioso de esto, hermano, es que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, hermano, la prueba que Dios permita en nuestra vida, hay una razón. Alégrate en ello, regocíjate. No pierdas la calma, no te apaniques, hermano. No empieces a pensar: a lo mejor ni soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? A nadie le pasa, solamente a mí. No, hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Él es soberano, Él está en control de todas las cosas. Él quita y pone en nuestra vida lo que es necesario para mantenernos en esa buena comunión con Él. Entonces vamos a la iglesia a adorar a Dios, hermano. Dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. En segundo lugar, hermano, cuando escuchamos la predicación, la palabra de Dios, no solamente el hecho de ir. Hay un amigo, tengo un amigo, el doctor Joseph Barbosa. Él es un pastor ahí en Texas, hermano, y él tiene la costumbre de pararse en la entrada para saludar a los hermanos que nos ayudan. Y él dice a los hermanos: ¿cómo estás, hermano? ¿Y cómo fue la semana? Y a uno que otro le pregunta: ¿no vieron por ahí a Satanás en el camino? Y hermano, lo hace con propósito. Y dice: mi hermano, dice, hay veces que veo a los hermanos que se bajan de sus carros y el diablo viene con ellos. Hermano, ¿cómo vamos a alegrarnos
en la reunión de la iglesia si venimos con esos problemas que no hemos querido soltar y dejar en las manos de Dios para que nuestra vida sea de contentamiento? Los primeros cristianos, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 5, en el versículo número 42, dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, hermano, la predicación es importante, tiene una importancia central en la vida de Jerusalén, del pueblo convertido a Dios allá en aquel tiempo en Jerusalén, y sigue siendo central en nuestra vida, en nuestra iglesia, y nos alegra que sea así, hermano. Amamos oír la predicación del Evangelio de paz, de buenas nuevas. Añoramos, hermano, oír la predicación de Cristo, y crucificado, sí, pero también resucitado. La palabra de Dios es importante. Dice Efesios capítulo 4 y el versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, hermano, dice que la razón es perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar habla madurar a los santos. No nos jactemos de que somos perfectos, porque no lo somos. Perfecto hay uno, y es Él. Pero cuando dice Pablo, hermano, que la razón es perfeccionar a los santos, es madurarnos, es llevarnos en crecimiento poco a poco. No piense usted que el servidor nació predicando, enseñando la Biblia, pastoreando una iglesia. No, hermano. Dice el Señor: de lo vil, de lo menospreciado, de allí Dios nos tomó. Y recordamos eso, hermano, y muchas veces con pena en nuestras vidas. Pero gloria a su bendito nombre, hermano, que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él puso su espíritu en nosotros. Y, hermano, desde un inicio Él nos ha ayudado para que hombres y mujeres consagrados de Dios en la iglesia nos ayuden para llegar a esa perfección, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es maravilloso. La predicación edifica, hermanos. La predicación equipa para el servicio cristiano. Nos alegra poder servir a Dios bien. Y, hermano, al igual que la palabra de Dios nos dice esto de la iglesia en los inicios allí en Jerusalén. Mire, hermano, lo que dice el Señor al respecto en el Antiguo Testamento. Busque el libro de Jeremías, por favor, capítulo 15, el libro de Jeremías, y en el versículo número 16 dice el profeta: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra. Ayúdeme, ¿qué dice ahí, hermano? Mire esto, qué hermoso, hermano. Y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Hermano, Dios tiene ahí la respuesta a nuestra necesidad. No hay razón, hermano, de perder el razón. La única cosa que nos va a llevar a perder el gozo, el contentamiento, la alegría, es el pecado. Yo creo, hermano, que muchas veces ni siquiera debemos atrevernos de ir con el pastor y decir: no, pastor, no, pastor, es que, pues, ya mi gozo me da. Arrepiéntete de tu pecado. Deja que Dios sobre en tu corazón. Y sabes algo, hermano, cuando nuestra comunión es genuina con nuestro Dios, todo el mundo va a decir: estos son cristianos. Hacemos estos viajes tan largos, no solamente hemos ido a distintos lugares. Y muchas veces nos bajamos en los paraderos de la carretera a comer. O a veces nos metemos a la ciudad y vamos a un restaurante. A veces, hermano, estamos en lugares a donde pues no pertenecemos, no radicamos ahí. Y la gente ve que se baja ese monte de gente, hermano, y se quedan viendo. Y uno que otro se nos ha animado y dice: ustedes son cristianos. ¿Por qué, hermano?
Dijo el señor que se llevó la grúa en donde nos quedamos en la carretera al templo de la iglesia del hermano Luis Miguel. Le dijo al profesor, oye, dice, ustedes se llevan muy bien. Hermanos, estamos tirados en la carretera con niños y con mujeres, hermanos, no estamos puros varones. Y ese Señor llega, hermano, a darnos su servicio y está escuchando y está viendo. No hay nadie llorando, no hay nadie quejándose, no hay nadie diciendo, ay, ¿por qué me pasó esto? No. Hermano, estamos a 1000 kilómetros de nuestra casa en Reynosa, sin vehículos, sin agua en el carro, sin comida para comer. Y ese hombre escuchó y vio y dijo, oye, qué bien se lleva. Y gloria a Dios, el hermano tuvo tiempo de compartir, porque nos mandamos en la grúa con él. Y gracias a Dios, hermano, me dice ese hombre, dice, voy a tener que ventanear también. Dice ese hombre, dice, oye, muy bien en el camino todo con él, dice, pero no me dijeron de dónde se llama. Gloria a Dios por eso, hermano. Las veces, hermano, que nosotros leemos y atendemos estas palabras del Señor, cuando damos atención a la predicación, hermano, nuestra alma se nutre. Qué ricura la palabra de Dios. Mire, dice el profeta Isaías, capítulo 55, Isaías 55, versículo 2, oídme atentamente y comed del bien. Y en la última parte de ese versículo 2 dice, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bueno, ¿cómo nos deleitamos en la predicación de la palabra de Dios? ¿Cómo disfrutamos las grandes fiestas del Evangelio cada domingo y cada día entre semana que nos congregamos? Hay hermanos, en las iglesias a veces, en mi iglesia no. No, pues es que ni entendí. No, pues es que salí igual. Qué bárbaro. Hay otros hermanos que empiezan a hacer como que hacen. Mire la partita de la Biblia en el Evangelio de Lucas. Haciendo el quehacer, lavando los trastes y barriendo la casa. Y María, hermano, sentada a los pies del Señor, oyéndolo. Y en una de esas pasadas, ay Señor, no te preocupes, mi hermana. Y el Señor dijo, Marta, Marta, turbada, afanada, con todo ese trabajo que tienes, pero María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Y déjame decirte, hermano, cuando el pastor Josué está aquí predicando, enseñando, no es él. Gracias por la enseñanza. Yo es la primera vez que me voy a enseñar. Y déjeme decirle una cosa, hermano, deleítate de él. Escucha esas palabras, porque son de Dios, hermano. Ha habido personas, hermano, en nuestra iglesia, el viernes decía a los hermanos, hay personas que han llegado a la iglesia, a media cuadra está el DIF de la ciudad. Y es el DIF central, hay otras oficinas más adentro de la ciudad, pero ahí está a media cuadra. Y hay ocasiones, hermano, cuando gente con graves problemas va al DIF y pasan y ven que ahí hay una iglesia, mucha gente que llega a nuestra iglesia, no, es que otra vez lo que es el DIF y la dulcería que está al otro lado del templo, hermano, han sido gran promoción para nuestra iglesia. Gracias a Dios por ello. ¿Cómo supo de nuestra iglesia? No, es que vine a la dulcería y vi y oí y vi que estaban saliendo y tanta alegría, tanto gozo, pues que vine a ti con un problema y pastor, es que quiero a ver si podemos hablar con ustedes también después del culto. Y hermanos, están en la predicación, la enseñanza de la escuela dominical, luego la predicación y termina el culto y voy les atiendo, pásele. No, pastor, lo que queríamos saber ya lo dijo usted. Hermano, ¿es el hombre? No, es Dios, es el Espíritu del Señor, es la palabra del Señor. Vamos a la iglesia para oír. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, vamos a adorar, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero también, hermano,
vamos para disfrutar del compañerismo. Eso es una bendición grande. 2:46 del libro de los Hechos, ustedes conocen. Dice la Escritura, hermanos, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. Y yo le doy gracias a Dios porque parece que aquí tienen esa buena costumbre. ¿Sí? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué hermoso tiempo de compañerismo tenemos nosotros en nuestra iglesia. Termina la escuela dominical, el culto, hay café y pan todos los domingos también, pero varias familias nos quedamos. Y a veces hay unas y a veces hay otras, pero ese compañerismo, hermano, es maravilloso, es rico en el Señor. Nos encanta, hermano, ser parte de la iglesia. Dice el salmista, Salmo 133 y versículo número 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este mundo que se está perdiendo, este mundo dolido, este mundo con grandes problemas, allá afuera, hermano, el mundo de afuera es muy diferente que la iglesia. El mundo, hermano, es un lugar donde no hay amor, donde no hay amabilidad. Hay muy poca gente que cuida de las personas en el mundo, pero la iglesia es un refugio de ese mundo frío, hermano. La iglesia es un refugio para el que no tiene gozo y alegría. Yo creo que no hay nada en el mundo que se compare al compañerismo de la iglesia. El Salmo 84, hermano, ahí en el versículo número 10 dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cuántas cosas han pasado personas, hermano, que el día de reunión estaban en otro lugar? Cosas duras. Hay veces que oímos testimonios en nuestra iglesia, y yo creo que eso pasa en todas las iglesias. Cosas duras, hermano, pasando en las vidas de aquellas personas que decidieron en esa ocasión no estar en la casa de Dios. Hay que forjar esa condición. Yo recuerdo hace como 46 años, recién habíamos aceptado a Cristo, platicando con mi esposa. Si vamos a ir, porque son las pláticas de un recién convertido, si vamos a asistir, pensando, hermano, que está en nosotros, vamos a hacer. No vamos a andar de aquí y para allá. Yo a veces he hablado con personas en la puerta de su casa, hermano, y dicen, ¿de dónde vienen? De la iglesia bautista. Dice que yo también antes era bautista. Estamos en la frontera, hermano. Un día llegué a la frontera y hay taxis que te llevan, te hacen nada, puedes pagar un taxi nada más para cruzarlo, porque los cruces a veces son de 2 o 3 horas. Y hay un lugar ahí en el centro. Y llegué y estaba la fila de taxis. Te subes al taxi y si quieres pagar todo el costo, se va al taxista. Pero si tienes tiempo, espera y el carro se llena y entre todos pagan el taxi. Y sale bien económico, $2 o algo así. Pero si no, tienes que pagar todo el viaje. Esa vez yo llegué, ¿no?, al taxi y entré con el chofer. Y me gusta más ir de frente que atrás. Y estaba el taxista con sus hijas. Y tenía la mano de fuera y echaba el mundo para afuera. Hasta eso cuidaba un poco el ambiente. Pero ya que entré, hermano, le saludo, buenos días, buenos días. Y empezó a hacer plática. Y me dijo, oiga, ¿en qué trabaja usted? Y le dije, soy pastor de una iglesia. ¿Y de qué iglesia? De la iglesia bautista. Pero sí, ¿en qué lugar? Y le di la dirección de la iglesia. Ese hombre mantuvo el cigarrillo, la verdad. Y empezó a limpiarse los bigotes, hermano. Y se alivió un poquito y se agarró fuerte de volante. ¿Sabe qué, pastor? Yo era diácono de esa iglesia.
Sí, hermano. Yo era diácono en esa iglesia. Después pregunté a los hermanos y era verdad. ¿Cuál gozo, hermano? ¿Cuál alegría? El día que va, o el día que iba, gracias a Dios, hermano, que Dios me dio la oportunidad de verlo, de hablar con él. Pero todo el tiempo que él estuvo congregándose, equivocado. Y hermano, él se preguntó, él tenía que salir a hacer el viaje, se llenó el vehículo, ya no hubo chance más de hablar, no lo hizo jamás a ese lugar. Pero ¿cuántos cristianos andan por ahí? Que este no sea el caso de nosotros hoy, hermano. Que el gozo y la alegría en tu corazón y en tu vida no sea el calor, el frío, el ambiente, la comida. No, hermano. Que sea Cristo la razón de tu gozo y de tu alegría. Porque cuando tenemos gozo, hermano, nos gozamos en adorar a Dios. Canta desde tu corazón, hermano. No solamente muevas la boca, no estés mirando el techo, cántale al Señor, hermano. Sigue la dirección de los himnos, está atento a la enseñanza y a la predicación. Ve con actitud correcta en el Señor para tener compañerismo. Pero ¿sabes qué, hermano? Tiempo precioso de gran gozo y alegría cuando vamos a la reunión y llega el tiempo de oración. Hay veces, hermano, que yo estoy predicando la palabra de Dios y termino y motivo a la iglesia, vamos a orar. Y empiezo a escuchar gente levantándose de las manos. Y empiezo a oír los tacones de los zapatos de las mujeres. Y empiezo a oír, hermano, que levantan sus cosas. Y llegó el tiempo de la oración. Y en lugar de quedarse, hermano, empiezan a oírse el rugido de los motores. Y hermano, dejan a un lado la oración. ¿Qué queremos, hermano, en nuestra vida? ¿Qué deseamos en nuestra vida? El libro de los Hechos, hermano, nos da datos que a veces tenemos hasta miedo verlos porque somos pecaminosos. Hechos 2:42 nos habla de los primeros cristianos que registra la Biblia ya conformando una iglesia. Y dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que lo dice también al final, hermano, en las oraciones. Oración es importante, muy importante. No te imaginas, hermano, el domingo en la mañana, desde las 6 de la mañana, a veces estoy predicando y siento que me está vibrando el teléfono porque hay cambios de horarios en las regiones y hay amigos que me están diciendo, hermano, esta mañana oré por ti. Y estoy orando en este momento que Dios te use. Y yo hago lo mismo en mi momento, hermano, y estamos juntos en oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Que Dios use el pastor. Que Dios bendiga a esa hermana en sus problemas allá en el trabajo. Que Dios bendiga a ese hermano en los problemas de salud. Oh, hermano, qué gozo y gran alegría cuando ves los efectos de la oración. No hace mucho, hermano, noviembre 30, y lo tengo en la mente. Estamos orando por el hermano Carmen Hernández, tiene cáncer. Y hermano dejó de asistir al culto por la enfermedad. Empezamos a enviar transmisiones especiales para que la hermana no se pierda el culto, porque dice, pastor, yo no puedo oír, transmitan para que yo pueda escuchar desde ahí de mi casa. Mi hijo el miércoles estaba haciendo un culto, un servicio en la casa de la hermana para mi hermana. Y llegó el tiempo que dice el doctor, vamos a las quimioterapias y vamos a las radiaciones. Y el hermano entró en un receso. Y el día del aniversario 53 de la iglesia, yo estaba en el púlpito y entre la gente que estaba entrando, tenía Carmen Hernández y se sentó. Y hermano, cuando teníamos los avisos, levantó su mano y dijo, pastor, ¿puedo decir unas palabras? Sí.
y dijo, quiero darles las gracias a la iglesia, porque el doctor me acaba de decir, estoy libre. Los que oramos por ellos nos regocijamos. Pero aquellos que no oran, que no aman la oración, hubieran visto sus rostros. Eso es algo tremendo, hermano. Orar, escuchar la predicación, disfrutar el compañerismo, pero hermano, el gozo de traer a alguien a la iglesia. Ángel, trajiste tu orar. Qué bendición, hermano. Yo recuerdo, ¿cómo se llama tu hermanita? Edith. Yo me acuerdo de cuando alguien me llegó a la iglesia como tu hermano de trabajo. Un compañero de mi trabajo me llegó a la iglesia. Ya tenía semanas hablando del evangelio. Y hermano, Dios lo usó y me convenció y fui a la iglesia. Y ese jueves 8 de mayo de 1980, casi las 9 de la noche terminaba el culto de oración. El evangelista hizo una invitación y yo fui el primero que me paré y le dije, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Conoce Juan Marcos a usted? Era el papá de Juan Marcos. Él me ganó para Cristo. Cuando terminó el culto, me rodeó un montón de gente y yo dije, pues es la mayoría de la congregación, era la familia de José. La mamá y el papá y los hermanos son un montón de gente, los sacerdotes. ¿Y sabe qué me dijeron? Todo este tiempo, desde que José te conoció, hemos estado orando por él. Pues hermano, yo no entendía eso, pero hoy que lo entiendo, qué importante es la oración. Puedo asegurar que tienes familia caminando al infierno y ni siquiera oras por ellos. Menos los vas a traer a la reunión de la iglesia, donde ellos puedan sentir ese gozo que los demás tienen. Cuando ellos puedan entender la gran necesidad de congregarse, la alegría, el gozo que produce el tiempo del culto. Pero, hermanos, la mayor alegría, y si tú estás aquí en la mayor alegría, el mayor gozo es ese día cuando tú entregas tu corazón en arrepentimiento y en búsqueda de perdón a Jesús y le dices, Señor, yo no entiendo, yo no sé, yo soy indigno de estar entre esta gente, pero estos me han hecho reconocer una realidad en mi vida. Yo necesito a Dios porque quiero ser Dios. Hay gente allá afuera, hermano, que ve los actos, las actitudes del cristiano. Y yo he escuchado esa religión por el mal testimonio. Pero cuando la iglesia, como en este día, yo me sentí tan gozoso de estar y dando abrazos y recibiendo abrazos. El mundo necesita saber que Dios está entre ellos. Y Dios es la razón de su gozo. Dice, para terminar la palabra de Dios, hermano, yo me alegré con los que me decían, en la casa que está ahí afuera, el Cordero de Dios, sea, hermano, la razón de venir, de convivir, de traer cafecito frío, caliente, qué cosas tan ricas tenían ahí. Pero sobre todo, de tener un ánimo fuerte en el corazón
para la gloria de Dios. Sigan alegres, hermanos, sigan gozosos, sigan manifestándose el uno al otro lo que Dios produce en sus corazones. Dios los bendiga. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar. Ojos cerrados, más que inclinados. Señor, te damos tantas gracias por el recordatorio que el pastor nos ha hecho de tu palabra. A mí me impresiona mucho de los versículos que él estaba mencionando. Tú le habías dado el privilegio al rey David de ser el rey, el caudillo de Israel. Él era el campeón que venció a Goliat. Pero después él prefería estar en el templo sirviendo que en esa posición que tú le habías dado. Se me hace muy increíble, porque yo creo que si estuviéramos hoy en día, nosotros preferiríamos ser reyes que sirvientes al templo. Pero, y uno pregunta, ¿qué fue la cosa que más le emocionaba a David? Estar cerca de la presencia de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Tú sabes que hemos platicado mucho en la iglesia sobre eso. Ayúdanos a ser la iglesia del Dios viviente. Señor, ayúdanos a que realmente tu presencia pueda ser manifiesta en nuestras vidas. Ayúdanos a no convertir la iglesia y los servicios en una proveedora de espectáculos. Ayúdanos, Señor, a no ofrecer productos. Ayúdanos realmente, Señor, que tú seas la persona más importante, y no de palabras, sino de hechos y en verdad. Que en verdad queramos venir a adorarte a ti, servirte a ti. Que tú seas la persona más importante. Que en ti encontremos el refugio, que en ti encontremos esperanza, que en ti encontremos respuestas a nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Señor, ayúdanos que en verdad tu presencia sea manifiesta. Y como lo hemos dicho varias veces, que aunque a veces nuestras circunstancias no van a cambiar después al salir de las puertas, que nuestros corazones cambien. Danos la paz, el gozo, la perseverancia que necesitamos. Ayúdanos. Gracias por el mensaje, pastor. Gracias por recordarnos lo valioso de este lugar. Y especialmente no tanto de las paredes, sino de las personas con las que podemos estar. Y de ti, Señor, que eres manifiesto entre nosotros. Bendice tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Ayúdanos a atesorar esto y ponerlo por obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.